comentando también el impacto que ha tenido la invasión rusa sobre Ucrania en la economía y queremos profundizar puntualmente sobre los efectos en los fondos de pensiones. Y para eso ya vamos a tomar contacto con Rodrigo Gutiérrez, gerente general de CIEDES. Rodrigo, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por acompañarnos. Soledad, muy bien, ¿cómo estás? Muy bien, Rodrigo, ya habíamos visto que los multifondos habían tenido un mal mes de enero. Ahí a comienzos de febrero hubo algo de recuperación, pero ahora lo que vemos es que los fondos más riesgosos han seguido cayendo. ¿Era el efecto que se esperaba ante un escenario de tanta volatilidad? ¿Cuáles son las conclusiones que han sacado a partir de eso? Bueno, efectivamente los fondos muestran resultados mixtos durante febrero. Los fondos más riesgosos, desde la A, el B y el C, muestran resultados negativos. Los fondos conservadores, sin embargo, muestran rentabilidades positivas. Básicamente persiste la incertidumbre y la volatilidad en los mercados en el contexto de la pandemia, pero también más recientemente por efecto del conflicto, ¿verdad?, en Ucrania. Hemos visto cómo las bolsas en el mundo muestran resultados negativos, ya han mostrado resultados negativos durante este último tiempo, y eso evidentemente ha afectado la rentabilidad de los multifondos más riesgosos que están invertidos principalmente en instrumentos de renta variable en el extranjero. Y de este modo entonces vemos cómo en Chile estos multifondos han mostrado estas rentabilidades negativas y por lo tanto mantienen la tendencia negativa que mostraron también durante el mes de enero. Y ante la incertidumbre que existe respecto a cómo podría evolucionar este conflicto, todo apunta a que se debiera prolongar más allá de lo que uno podría haber pensado inicialmente, ¿no? Y eso sumado además a otros factores internacionales y nacionales, como la pandemia, por ejemplo. ¿Qué proyecciones se pueden hacer ahí? ¿Debieran seguir registrándose más caídas, más negativas? Sí, bueno, es difícil anticiparlo, pero evidentemente que la duración del conflicto es determinante para poder hacer algún tipo de proyección. Sobre todo si el conflicto se resuelve más rápidamente, uno podría pensar en que los mercados internacionales busquen una recuperación rápida, una vuelta a la normalidad, digámoslo así, aun cuando siguen estando afectados principalmente por efecto de la incertidumbre de la pandemia. Pero distinto sería el caso en el que si este conflicto se prolongara en el tiempo, porque sabemos que hay otros efectos que serán sobre la economía real y que se traducirán finalmente en los mercados financieros. Estoy hablando básicamente del aumento que hemos visto en los últimos días en los precios de algunos commodities. Hemos visto como el precio del gas, por ejemplo, ha tenido un aumento muy significativo en estos últimos días, y también estamos viendo un aumento en el precio del petróleo, también aumentos en el trigo, el maíz. Recordemos que Ucrania es uno de los principales productores en el mundo, y que particularmente en Chile también hemos visto cómo nosotros, como dado que somos importadores netos, ¿verdad?, de los combustibles y también del trigo, podríamos estar viendo también un efecto inflacionario por sobre lo que sabemos ya que venía. Y en ese sentido, entonces, es probable que nuestras autoridades, particularmente el Banco Central, tenga que modelar aumentos en las tasas de interés que estén por sobre lo que ya estaba previsto hacer, porque sabíamos de todos modos que la inflación proyectada para este año era significativa. Tenemos una componente de inflación que es externa, pero también tenemos un componente de inflación interna producto de la alta liquidez en el mercado, que ya venía mostrando su efecto desde el año pasado por efecto de los retiros de fondos provisionales, que inyectaron una suma de más de 50.000 millones de dólares a la economía, y también las ayudas del gobierno a través del IFE. Entonces, en un contexto inflacionario, le sumamos nuevos elementos muy significativos que tienen que ver con el alza en los precios, producto de la alza en los precios del transporte, y también en los alimentos de primera necesidad basados en el trigo. Y aquí lo que han dicho desde la Asociación de AFP es que, claro, lo que muestra la experiencia es que los multifondos se recuperan ahí. ¿Cuánto podrían tardar en recuperarse? Y si es que, dadas estas circunstancias, ¿les recomendarías a las personas cambiarse de fondo? ¿Conviene hacerlo o no? Bueno, lo importante es recordar que el ahorro provisional sigue una lógica de ahorro de largo plazo. Entonces, una persona que está comenzando a cotizar, supongamos a los 25 años, tiene un largo trayecto todavía de 40 años de ahorro
para lograr finalmente financiar sus pensiones al momento de la jubilación. Igualmente, personas que ya van a mitad de camino, digamos, todavía pueden ser ahorros que se proyectan durante 30, 20, 10 años. Y por lo tanto, en esos horizontes uno esperaría que caídas en los fondos, como el que podríamos estar observando y observamos de hecho el año pasado, pero también hemos observado en otros momentos importantes en la historia reciente, como fue la crisis subprime del año 2008, es que todas estas caídas finalmente se recuperan. Y los multifondos muestran resultados positivos desde su creación. El fondo A tiene una rentabilidad promedio anual del 6%, y el fondo más conservador, el fondo E, tiene una rentabilidad promedio anual del 3%. Entonces, la evidencia y la teoría también muestra de que se obtienen rentabilidades positivas en horizontes largos. Frente a la pregunta respecto de una recomendación, en general nosotros no hacemos recomendaciones para obtener ganancias de corto plazo o arrancar de las pérdidas. Más bien la recomendación es que las personas elijan el multifondo de acuerdo a la edad que tienen y a la tolerancia al riesgo que tienen. Y la verdad es que estas caídas que estamos observando, como hemos dicho, se debieran recuperar. No sabemos en qué horizonte. El efecto del conflicto sin duda que será presente, será más profundo en el evento de que este conflicto se alargue en el tiempo, porque va a afectar a la economía real. La medida que sea más corto, la verdad es que van a ser impactos más bien en los mercados financieros que esperamos podrían resolverse o subsanarse de manera más rápida. Y ahí ¿qué es lo que también cabría esperar para los fondos más conservadores? Porque hasta ahora, en lo que va de este año, todos los multifondos, excepto el E, han presentado ahí resultados negativos. También, ¿qué es lo que explica eso y cómo lo ves? Sí, el fondo E el año pasado fue noticia, ¿verdad? Nosotros anunciamos a mediados del mes de octubre que llevaba una pérdida acumulada del 20%. Finalmente eso se revirtió parcialmente durante los últimos 2 meses del año y finalmente terminamos cerrando con una pérdida del 13% en el año. Lo que hemos visto durante el mes de enero y el mes de febrero es que el fondo E tiene rentabilidades positivas, por lo tanto está recuperando nuevamente estas pérdidas tal cual como lo hemos señalado. Sin embargo, está por verse cuánto tiempo o en cuánto tiempo más podrá revertir completamente las pérdidas que se observaron durante el año 2021. Hemos dicho que esas son pérdidas que fueron absolutamente excepcionales, están por sobre el rango aceptable o tolerable de lo que nosotros pudiésemos haber esperado para un fondo conservador como el fondo E, pero también entender de que el fondo E está invertido principalmente en Chile en instrumentos de renta fija que están afectados principalmente por las tasas de interés. Durante el año pasado nosotros vimos un aumento sostenido en las tasas de interés, como dije, por la incertidumbre política y también por los necesarios aumentos de la tasa de interés realizados por el Banco Central frente a una economía que estaba mostrando signos de sobrecalentamiento y signos de inflación. Es un fenómeno que seguiremos viendo este año. De tal manera que siempre es difícil anticipar, pero lo que esperaríamos es que el fondo igualmente se vaya recuperando, como ha estado mostrando recuperación durante estos 2 primeros meses del año, en un contexto de instalación de un nuevo gobierno que ha mostrado un discurso mucho más moderado que el que algunos anticiparon en el tiempo de campaña, y también con señales súper relevantes como el nombramiento de Mario Marcel como ministro de Hacienda y también por el anuncio también hecho durante los últimos días de no apoyar, por ejemplo, las iniciativas sobre un quinto retiro de fondos previsionales. Bien, pues Rodrigo Gutiérrez, muchas gracias por habernos acompañado hoy aquí en Mega Noticias Alerta. Que tengas una muy buena jornada. Igualmente para ti, muchas gracias. Chao, buenos días. Chao.